Vamos a hablar hoy de misericordia y gracia. Amén. Vamos al Salmo 23, 6. Amén. Gloria a Dios. Amén. A veces el Señor habla y el hombre no quiere escuchar o escucha y no obedece. Amén. Gloria. Antes que empezáramos, quiero decirle esto que no es parte de la enseñanza de ahora, pero una profecía. No es parte de la enseñanza, pero es una profecía del Señor. En Amos, capítulo 3, de como el pueblo de Israel, ¿cierto?, les obedeció al Señor. El Señor dice: lo saqué de Egipto, destruí sus enemigos, pero ustedes no obedecieron. A los profetas no querían que profetizaran, ¿cierto? Y por eso le daban su castigo, porque hicieron todo contrario. Después de verme todo el milagro, el poder que yo usé para sacarlo de Egipto, no obedecieron, no creyeron. Y en Amos 3, en el versículo 3 dice: ¿cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo? Amén. No podemos caminar junto con el Señor si estamos haciendo cada uno lo que nos viene en gana. Amén. Nuestro propio deseo y no la voluntad de Dios. Tenemos que poner cuidado y meditar en eso, queridos hermanos. Si estamos caminando de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como les digo, vamos a hablar hoy de misericordia y gracia. Amén. Diga: gracias por su misericordia y gracias por su gracia, Señor. La necesitamos. Amén. Entonces empecemos primero con misericordia. Y vamos al Salmo 23. Vamos a leer el versículo 6. Amén. De la palabra de Dios, hermano. Amén. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Salmo 23, versículo 6, dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aleluya, gloria al Señor, hermano. ¿No le gustaría morar todos los días en la casa del Señor? Amén. Y lo más importante, hermano, ahora nosotros somos la casa del Señor, somos el templo de Dios, somos el tabernáculo de Dios. Amén. O sea que Dios mora en ti y tú moras con Él. Amén. Estamos en unión con Cristo, estamos en unión con el Padre. Amén. Entonces nuestra vida debe ser de ¿qué? De alabanza. Amén. Diaria a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque nosotros somos su casa. Amén. Entonces misericordia en hebreos chesed. C-H-I-S-E-D, que es el amor de Dios que nunca falla. Gloria al Señor. Gracias que el amor de Dios nunca falla. Amén. Aleluya. O sea, también significa que es el inmovible pacto de amor de Dios con nosotros. Inmovible. O sea que el pacto que Dios hace nadie lo puede romper. Amén. O Él no rompe su pacto. Dios no rompe su pacto. Amén. Gloria a Dios. Una vez el Señor me dijo: Enrique, no me gustan los rompedores de pacto. Amén. Hay personas que hacen pacto y lo rompen. Dios no rompe su pacto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es el significado de misericordia en hebreos. En el diccionario Strong's, en número 1657, misericordia es eleo. Significa compasión, bondad, la manifestación de Dios a nosotros, la manifestación de su bondad de Dios hacia nosotros. Esa es la misericordia en el diccionario Strong's. Amén. Entonces pasemos a 1 Timoteo, al capítulo 1, versículo 13. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, y nos dice la palabra de Dios: habiendo yo sido antes blasfemo, gloria a Dios, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Este es el apóstol Pablo hablando de cómo él persiguió a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque de la manera que había sido criado en su religión. Amén. Aunque era el amador de Dios, pero en ignorancia. En ignorancia. Porque cuando Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, Él no pudo
entenderlo. Cuando pude entender que los seguidores de Jesús están siguiendo a Dios. Amén. Y entonces los persiguió, pero como dice él aquí, por la misericordia de Dios, él fue salvo. Gloria a Dios. Y todos nosotros fuimos salvos por su misericordia. Amén. Aleluya. Ninguno podíamos ser salvos por nuestra propia cuenta. Todos nacimos culpables. Amén. Pero Dios extendió su misericordia para con nosotros a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de la gracia en el diccionario Strong, número 5485, es charis. Amén. C-H-A-R-I-S. Amén. Es de la misma raíz de chará. En inglés se dice diferente, cairá, pues nosotros en español decimos chará, que significa regocijarse. Entonces cuando recibimos la gracia de Dios, nos regocijamos. Amén. Regocijarse, que viene de charis, regocijo, que es la palabra ahí en el diccionario Strong para la gracia de Dios. Entonces, Dios extendió a los hombres su gracia. Amén. O su charis, que significa favor inmerecido, bendición inmerecida, regalo. Amén. Bendición inmerecida. Entonces el cristiano puede decir, soy bendecido. Amén. ¿Por qué somos bendecidos? Porque hemos recibido la gracia de Dios. Algo que no lo merecíamos. Cuando vinimos a nuestro Señor Jesús, cuando nos entregamos a Él, recibimos la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. Recibimos las bendiciones de Dios porque a través de Jesucristo recibimos toda la herencia. Todo lo que es del Padre de nosotros ahora, como hijos y hijas. Entonces, somos bendecidos ya. Amén. Tú puedes decir, soy bendecido, soy bendecida. Amén. Aleluya. Pero hay unas cosas que no se me han manifestado, podrías decir. Pero eso no cambia de que eres bendecido. Porque has recibido todo de Dios a través de su gracia. Amén. Todos los regalos de Dios. Amén. También la gracia es el recurso de Dios. Amén. Que hace posible vivir una vida de santidad. Escúchalo muy bien. Esa gracia de Dios nos ayuda y nos da la habilidad o el poder de vivir una vida en santidad separada para Dios. Amén. Gloria al Señor. Nos da el poder para llevar a cabo su plan. Amén. Aleluya. Entonces, Dios te ha dado un plan. Dios, no tu plan, el plan que Dios te ha dado para ti. De pronto tú te sientes incapaz de hacerlo, pero cuando Dios te da el plan, te está dando su gracia, su poder, su habilidad, para que tú puedas hacer ese plan de que Dios te ha dado. Entonces todo eso va ahí en la gracia, amén. Su gracia también nos ayuda a aguantar o resistir en tiempos difíciles y en tentaciones. Amén. En tiempos difíciles la gracia de Dios viene. Todos pasamos por tiempos difíciles, ya sea una cosa o la otra. Pero es la gracia de Dios viene en ese momento y nos ayuda a resistir cuando creemos que no vamos a poder seguir. Esa gracia de Dios nos ayuda, nos fortalece. Amén. ¿Cuántas veces te has sentido de que hoy no puedo seguir más hacia adelante? Pero algo dentro de ti dice sigue y tú sigue. Amén. Esa es la gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios también nos da la entrada al Señor. Amén. Vamos a su trono de gracia. Aleluya. Gloria al Señor. La gracia de Dios es tan poderosa que ayuda al creyente a vencer cualquier debilidad. Gloria a Dios. Cualquier debilidad que tenga, la gracia de Dios está disponible para ti. Amén. Y para mí. Entonces no hay debilidad de que tú no puedas vencer, porque la gracia de Dios está para ti. Amén. Sí, te acuerdas, la gracia de Dios es la habilidad de Dios, el poder de Dios. Entonces tu poder es el poder de Dios que viene cuando dice, Señor, ayúdame en esta debilidad. Tú estás llamando que su gracia. Aleluya, tú estás pidiendo su gracia. ¿A qué? Para que te ayude. ¿A qué? A sobresalir, a sobrellevar, a vencer esa debilidad.
La gracia de Dios es poder supernatural. Por eso podemos vencer lo que creemos que no podemos vencer. Porque es el poder supernatural de Dios. Amén. Aleluya. Es la gracia de Dios, hermano. Entonces tenemos que recibirla por fe. Aleluya. Recibimos la gracia de Dios por fe. Nos apropiamos de la gracia de Dios por fe. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Te lo digo, hermano. Te lo digo, hermana. Es verdadero. Es supernatural la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Tú no las puedes sentir, pero está ahí para ti. Es un poder supernatural. El poder supernatural de Dios. Amén. La gracia de Dios llegó a nosotros a través de Jesús. Amén. Jesús nos trajo la gracia de Dios. Por eso estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Porque Jesús nos trajo la gracia. Amén. Aleluya. Miremos en Juan capítulo 1, versículo 17. Y nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 17. Leamos junto la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Recuerda, la ley en el tiempo de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos claramente, hermanos, que a través de Jesucristo nosotros recibimos la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Amén. Para ti y para mí. Gloria a Dios. Amén. Entiende esto. Con todo lo que hablamos anteriormente, ¿para qué era la gracia de Dios? ¿Qué nos ayudaba? ¿Cómo nos ayudaba? ¿Y cómo operar nuestra vida? Amén. Entonces la gracia es más de lo que dicen por ahí, que yo creo que tú has escuchado. De que porque estamos en la expresación de la gracia, podemos vivir en pecado. Cuando la gracia de Dios vino a fortalecernos, vino a ayudarnos, vino a darnos el poder para vencer las debilidades. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe, aleluya, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe recibimos la gracia, entramos a la gracia. O sea, la gracia está ahí disponible, porque vino a través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo entramos a esa gracia? Por la fe. Amén. Gloria al Señor. Por la fe entramos a esa gracia. Por la fe podemos disfrutar de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido, de todo lo que significa la gracia que es más, que vimos que es más que el favor inmerecido. Amén. Aleluya. Entonces, por la fe tenemos entrada a la gracia. Amén. Podemos decir que Jesús abrió la puerta. Amén. Para esa gracia. Jesús nos abrió la puerta para que entramos a la gracia. Amén. No había entrada, pero Jesús abrió la puerta. Amén. Tú no puedes disfrutar la gracia si tú no crees que está disponible para ti. Amén. Porque tienes que creerse por la fe. Como dice aquí en Romanos. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe tenemos entrada a esta gracia. Entonces tú tienes que creer que está disponible para ti, para que disfrutes esa gracia. Amén. La gracia de Dios. Aleluya. En el reino de Dios, todo día hemos hablado mucho de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo lo recibimos por fe. Por la fe. Amén. Creemos que Dios, lo que dice Dios es así, y podemos apropiarnos de lo que Dios dice a través de la fe. Amén. A veces muchos esperan sentir algo. Amén. Pero tú no vas a sentir. Tú tienes que creer. Tienes que tener fe para obtenerlo, para recibirlo. Amén. Apropiarse. Entonces, otra cosa. Lo mismo es con el poder de Dios.
Alguien quiere sentir algo para moverse en el poder de Dios. No, tú tienes que creer. Es por fe. Aleluya. Si Dios dice, pon la mano en los enfermos y ellos se recuperarán, es lo que tienes que hacer tú. Pues, no tienes que estar esperando sentir algo. Por fe te mueve. Amén. Y hace y verás. Muchos no pueden apropiarse de las cosas de Dios porque están esperando sentir algo. Eso es este mundo natural. No en el reino de Dios. El reino de Dios es supernatural y se mueve por la fe. Amén. Lo movemos en fe y de pronto después sentimos. Aleluya. Vemos después de que hemos movido en fe. El enfermo lo vemos sano después que nosotros lo hemos movido en fe. Aleluya. Gloria a lo mismo la gracia. Cuando la recibimos, vemos la manifestación de la gracia. Vencer obstáculos, vencer debilidades. Amén. Pero primero tenemos que creer. El obstáculo no se va a ir, la debilidad no se va a ir hasta que no creamos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor, pero no de tu gracia no se ha ido. No, recibe la gracia. Está disponible para ti y para mí. Amén. Está disponible para ti. Diga, está disponible para mí. Reciba. La vida cristiana es el resultado de la misericordia y la gracia de Dios. Y podemos incluir y la fe. Porque por la fe tenemos entrada a la gracia. Amén. Lo podemos resumir así. En una palabra, amor. Es el amor, la misericordia y la gracia es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo primogénito, que aquel que cree en él no perecerá, pero tendrá vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Amor. Entonces, eso es la misericordia, eso es la gracia, es el amor de Dios. Amén. Aleluya. Y el amor de Dios tenemos que abrazarlo, tenemos que apropiarlo, el amor de Dios. Amén. Y cuando tú apropias el amor de Dios, camina en el amor de Dios. Amén. Lo experimenta. Y cuando lo experimentamos, ¿qué sucede? Caminamos en él. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Es tan simple que lo queremos a veces hacer complicado. La palabra de Dios es simple. Cree. A veces con la palabra de Dios, personas dicen, oh, quiero entenderlo. No, primero tienes que creerlo y después lo entiendes. Después el Señor te da la revelación o la iluminación a través del Santo Espíritu. Pero tú tienes que creer que esta es la palabra de Dios hablándote a ti. Amén. Y el Señor te está hablando hoy a ti. Te crees primero. Amén. Aleluya. Tú crees y el Señor después te da entendimiento. Si es algo que no entendés. Amén. Vamos a una escritura donde la misericordia y la gracia están juntos. Amén. El apóstol Pablo habló mucho de gracia. Él la entendió muy bien. Él se apropió de la gracia de Dios. Amén. Yo creo que ninguna persona en el Nuevo Testamento entendió la gracia como el apóstol Pablo. Tuvo el Señor le dio un entendimiento muy grande de la gracia de Dios. Y como dice el hermano Pedro, el segundo de Pedro, que el hermano Pablo, el Señor dio tanto entendimiento y revelación en su palabra. Y el hermano Pedro, el segundo de Pedro, dice que muchos inconstantes, algunos inconstantes, tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Amén. Y eso es lo mismo que en este momento andan por ahí torciendo la palabra de Dios sobre la gracia, diciendo algo que la palabra de Dios no dice, ni que Dios intentó decir. Entonces, esos son los inconstantes, amén, que el apóstol Pedro habla, en segunda de Pedro, que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Amén. Aleluya. Pero ahí está la gracia para ellos también, la misericordia, si se arrepienten. Dios les tiene su misericordia y le da su gracia, pero tienen que arrepentirse de engañar a otro y ser engañado. Amén. Aleluya. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muchos han extraviado por el mal entendimiento de la palabra de Dios y más en este tema de la gracia.
han sido engañados. Pero hay tiempo de volver a la verdad. Amén. Ahí es donde entra la misericordia. ¿La misericordia para quién es? Para el culpable. Señor, ten misericordia de mí. Y Él lo perdona. Amén. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Acerquémonos. Amén. Confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién nos da la entrada al trono de Dios? Jesús. Amén. Y si necesitamos misericordia, la recibimos. Amén. ¿Para qué? Para lo oportuno. ¿Cuándo es socorro? ¿Quién dice socorro? Que necesita ayuda. Socorro, ayúdame. Amén. O auxilio. ¿Quién dice auxilio? Alguien que necesita ayuda, ¿cierto? Necesita ser rescatado. Y aquí habla claramente. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, para una ayuda oportuna cuando se la necesita. Amén. Entonces entra la misericordia porque necesita ayuda. Aleluya. Y también recibe gracia. Amén. No solo recibe la misericordia, no, por también gracia, el favor inmerecido de Dios. Recibe restauración. O sea, si un creyente se ha desviado de la verdad, puede volver. Amén. Ahí está. Recibe. Amén. Gloria al Señor. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ayuda. Ayúdame. Auxilio, socorro. ¿Quién necesita ayuda? ¿Sí? Hay que llamar. Aleluya. Llámalo. Llámalo a Él. Y Él te entiende su mano. Entiende su misericordia. Porque estás pidiendo ayuda. Amén. ¿Cuándo recibimos esa ayuda? ¿Cuándo pedimos? ¿Para qué la misericordia? Cuando somos culpables de algo. Culpable de haberse desviado, en este caso desviado de la verdad, del camino de Dios. No solo para el que está perdido, pero al creyente que se ha desviado de la verdad. Que se ha ido detrás de otro evangelio, que no hay otro evangelio como el hermano Pablo, pero hay un solo evangelio. Pero se han desviado buscando otras cosas que no son de Dios. Se han dejado engañar por falsos maestros, como también habla el hermano Pedro, y falsos profetas. Pero el Señor está extendiendo su mano, diciendo, ven a mí, todos los que están cargados, y yo lo haré descansar. No solo es para el perdido, para el creyente que se ha enviado. Aleluya. Siento como un clamor de Dios para con sus hijos en este momento, llamando a aquellos que se han desviado por cualquier motivo de la verdad. Pero el Señor nunca los ha olvidado. Recuerda, Dios, nunca te olvidaré, nunca te dejaré. Él no nos deja a nosotros, ni nos olvida. En este momento, para los que se han desviado, el Señor no los ha olvidado. Y antes le está llamando para que vuelva. Escucha el llamado. Escucha el llamado. Amén. No es tarde, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nos habla aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, confiadamente, literalmente significa sin reservación, con franqueza, sin titubear. No te va a rechazar. El Señor no rechaza a nadie que viene humildemente a Él, diciendo necesito ayuda. Él le presta la ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esto me recuerda el Señor cómo usó su profeta en el Viejo Testamento, tratando de traer su pueblo a Él. Mandaba uno tras otro,
Ese es nuestro Padre y lo que está haciendo en este momento. No solo con los que están perdidos, pero los que se han desviado, sus hijos y sus hijas que se han desviado. Él sigue llamando. Aleluya. Él sigue llamando. Vuelve a casa. Aleluya. De nosotros nos acercamos al trono de la gracia, no el del juicio, ¿de acuerdo? Cuando vamos al trono de la gracia porque vamos a recibir ¿qué? Perdón. Amén. No lo vas a enjuiciar. Entonces no hay temor ahí. Amén. Esta misericordia es por lo pasado, por el pecado pasado. Y la gracia es para el presente y el futuro, para que te ayude a seguir. Después que nos extiende su misericordia por el error pasado, por el pecado pasado, nos da la gracia para que nos ayude a caminar. Aleluya, nos mantener en el camino, para esa gracia, presente y el futuro. Hermano, necesitamos la gracia de Dios, hermano, para caminar aquí en esta tierra, para vivir en esta tierra. Amén. Para hacer la voluntad de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Amén. Para cumplir nuestro llamado necesitamos la gracia de Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Aleluya. Gloria al Señor. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, gracia. Amén. Timoteo necesitaba esa gracia de Dios y la misericordia. Amén. Y Pablo decía ahí, declara eso sobre la vida de él para que Timoteo se apropiara. Amén. Para que tú también te apropies de la gracia, la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y no solo lo apropiamos, sino que después que nosotros la hemos recibido y la hemos entendido y la hemos disfrutado, tenemos que extendérsela a otros. Amén. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso compartimos el Evangelio. Amén. Tito, capítulo 1. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El hermano Pablo siempre estaba escribiendo, en este caso el hermano Tito, también que Pablo es como un hijo para Pablo también, así como Timoteo, en la fe. Y él diciendo, la misericordia y la gracia de Dios, no te olvides de eso, como recordándole, apropiate. Aleluya. El Señor nos recuerda a nosotros que nos apropiemos la gracia de Dios. Amén. Hay libertad cuando lo apropiamos la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es libertad? La libertad en Cristo nos hace libres. ¿Ok? Aleluya. Libre de todo. Pecado. Amén. Esa es la verdadera libertad. Porque el pecado no trae libertad. El pecado trae ¿qué? Atadura y muerte. Amén. Segunda de Juan, capítulo 3. Que no te dejes engañar. Amén. Que te diga que la gracia para seguir el pecado te está mintiendo. Porque el pecado ¿qué trae? Atadura y muerte. Amén. Pero la libertad que viene de Cristo no trae atadura. Solo te lleva a que glorifiques al Señor siempre. Amén. Todo lo que hacemos, glorificamos al Señor cuando recibimos esa gracia de Dios. Segunda de Juan, versículo 3, en segunda de Juan, nos dice la palabra de Dios. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Amén. Gracia y misericordia. Aleluya, recíbelo. Apropiate. Amén. Apropiate de la gracia de Dios. Y verá que te trae fuerza. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, mi gracia es suficiente para ti. La necesitaba Pablo en ese momento. Él quería liberación de lo que estaba padeciendo. Pero el Señor dijo, mi gracia, no le voy a liberar de tu padecimiento, pero mi gracia es suficiente para ti. Amén.
Entonces, cuando creemos que no va a tener solución, la gracia de Dios es suficiente. Amén. Efesios capítulo 2. Hermano, por eso es importante apropiarnos de la gracia de Dios. Efesios 2. Vamos a leer sobre la gracia. Efesios 2, capítulo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a empezar ahí. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto de vosotros, pues don de Dios, es un regalo. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Entonces, somos salvos porque creímos en Jesús. Amén. Nada hicimos, solo creímos en Jesús. Entonces, un regalo de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial no solo extendió su misericordia porque no merecíamos salvación, pero también nos extendió su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. El penalti que tenemos que pagar nosotros, pues, lo pagó Jesús. Amén. O la condena, podríamos decir. La pagó Jesús. Esa es su misericordia. Y después nos extendió su gracia, nos trajo como hijos. Importante aquí, hermano. El versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. O sea, una nueva naturaleza. No somos los viejos, creados. Amén. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estas buenas obras, porque somos una nueva criatura, la gracia de Dios nos ayuda. Amén. Fuimos creados para buenas obras, hermano. Aleluya. Y la gracia de Dios está disponible para nosotros, para caminar en esas obras. Amén. Aleluya. No vivamos abajo de lo que el Señor ha dicho que vivamos. Vivamos en donde el Señor quiere que vivamos. Pero para eso tenemos que creer en su palabra. Aleluya. Tenemos que tener una imagen clara de Dios y de lo que quiere Dios. No una imagen borrosa de Dios y de su verdad. Amén. Aleluya. Misericordia. Vamos a hacer otro versículo de misericordia, el último, en Tito. Y nos dice la palabra de Dios, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la revelación y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces la misericordia de Dios nos salvó por su misericordia, nos lavó. Aleluya. Lo regeneró, o sea que lo hizo nuevo. Aleluya. En el Espíritu, una nueva criatura, llenos de la gracia de Dios. Amén. Para caminar con Él aquí en esta tierra. Amén, hermano y hermana. Abrace la gracia de Dios. Está disponible para usted. Amén. Aleluya. Tenemos entrada al trono de Dios para alcanzar misericordia en tiempo de necesidad. Amén. Y su gracia está para nosotros. Recíbelo. Es gratis. Es un regalo de nuestro Padre para nosotros. De una manera clara. Y cuando recibimos la gracia de Dios apropiadamente, sin ningún filtro, en fe, nos fortalece. Recibimos la ayuda que necesitamos en el tiempo que la necesitemos. Y en cualquier necesidad que tú estés, en cualquier situación que tú estés, en este momento, la gracia de Dios está disponible para ti. Recíbela por fe. Abrázala por fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.